Dejen de mirar solo su cuerpo físico como una entidad física. Ustedes son mucho más. Ustedes son un cuerpo extraordinario de pensamientos, creación de emociones, sentimientos, realidades y movimiento de sus células. Ustedes pueden mover más una célula en este momento desde una conexión única que tomando una pastilla. Imaginen un tubo de agua. El agua fluye, pero en un momento coloco un trapo en medio de ese tubo de agua y tapo el paso del agua. Quizás el agua siga pasando por los huecos, por los orificios, pero tarde o temprano esa agua se va a detener. Y cuando se detenga, no solamente se va a detener, sino que va a empezar a podrirse ese punto. Y al podrirse va a podrir todo el agua y todo el tubo. Y termina pudriendo todo el sistema de drenaje. Pues así sucede con una enfermedad. Pero la pregunta que te tienes que hacer hoy, que estás recibiendo la información hoy, ¿qué no evalué de mí? ¿Qué significó ese órgano que sacaron? A nivel energético significa a nivel de experiencia de información. Porque ese órgano que me sacaron traía un paquete de información. Hay incluso algunos que me han dicho, pero no pasa nada porque las plantas yo les corto una hoja y les crece otra. Y yo les he respondido con la mayor claridad. Tú no eres una hoja. ¿Te has puesto a pensar cuánta sangre se mueve en los centros de salud? ¿Cuánto dolor? ¿Cuánto miedo? Yo pregunto, ¿a quién crees tú que eso favorece a otro nivel? Cuando expliqué el proceso del útero y lo que vi, todos los centros de salud son casas a nivel etérico, a otro nivel cuántico, que también se han movido por intereses muy oscuros. Razas que necesitan vivir de un nivel muy bajo de nuestra propia sangre. Pero ¿qué hubiera pasado si a ustedes les hubieran dicho lo siguiente? Mira, tenemos ese tratamiento que podemos hacerte, buscar, no cortar ni sacarlo, y existen las posibilidades de que salgas adelante. ¿Qué hubieran hecho ustedes? Me lo hago, por supuesto que me lo hago. Pero si yo llego y te digo, mira, si no te lo sacas, te mueres, porque aquí el diagnóstico es este, y te viene o el cáncer, o la muerte, o tal cosa. ¿Qué van a resolver ustedes? Evidentemente van a resolver por ese temor a no morirse. Y lo entiendo. Pero ese no es el punto. El punto es desde dónde no me encargué de mí. Y si te dijera que las enfermedades traen unos mensajes más profundos de lo que tú siempre has creído. Sígueme para que en este video puedas descubrir la verdad. Muchos nos hemos preguntado ¿por qué me llega una enfermedad? Incluso muchos se han sentido absolutamente tristes porque la enfermedad llegó a un familiar, incluso a un hijo, y realmente pareciera que no tuviera explicación y que podía ser un castigo de Dios o una mala suerte o una maldición. Y entonces esas maldiciones, según la religión, te las dio alguien, te las entregó alguien, te las injurió, te las hizo alguien. Vamos a tratar de descifrar lo que puede llegar a ser o significar en estos tiempos una enfermedad. ¿Para qué llega?
entendamos que el cuerpo enferma porque hay una información que ha quedado evidentemente desconectada de la fluidez del río de la vida. Y cuando digo del río de la vida, estoy hablando de esa energía divina que fluye en todas nuestras células. Cada interconexión, cada órgano funcionando, cada sistema neurológico, nervioso, inmunológico funcionando, es porque son elementos, estructuras que se conectan unas a otras, transmitiendo información, transportando información. Ese es el cuerpo físico. Ese es el planeta. Así funcionan los universos. Se transmite la información bajo una estructura, bajo una forma, y entonces nosotros nos manifestamos. Cuando esa información no es la correcta, o ha dejado de fluir correctamente, o algún sistema o nivel de nosotros ha dejado de recibir la información, empezamos a enfermar. Cuando, por ejemplo, un órgano no está funcionando bien, o cuando hay algún síntoma que nos están avisando en nuestro propio cuerpo, nosotros realmente, en la mayoría de ocasiones, nos damos cuenta, le hacemos caso o no le hacemos caso, seguimos para adelante viviendo, hasta que ese síntoma termina por pasar a otro nivel, porque el síntoma es: te estoy avisando que esto está pasando, hay que hacer algo. Y eso puede demorarte años. Cuando ese síntoma ya cumplió su labor, ya ese nivel de información, ya la información subió hacia el exterior, ya sea un nivel de cáncer o de células que se han malogrado, entonces pasa a ser una enfermedad, y esa enfermedad se empieza a manifestar en el cuerpo, ya se hace evidente en el mundo físico. El mundo físico para nosotros es el último nivel de manifestación. Y entonces generalmente salimos corriendo. No queremos la enfermedad, pero no queremos la enfermedad que se ha venido formando hace mucho. O en todo caso queremos la pastilla mejor para que nos den, y entonces la pastilla nos va a sanar, o al menos nos va a aliviar, o al menos nos va a detener cualquier enfermedad o tipo de enfermedad, ¿no? Y así como hay enfermedades que no tienen cura supuestamente para el sistema de salud, en realidad no es que no tenga cura, sino es que la pastilla lo que está haciendo es detener un avance fisiológico y real de una estructura celular de tu cuerpo. Entonces, cuando tomas un tratamiento de pastillas, es básicamente: no tenemos cura, pero con esto lo vamos a detener. No se solucionó el asunto, y no se va a solucionar, porque el camino tomado es un camino tomado por un sistema que no está hecho para resolver. Está hecho por un sistema para detener. Nuestro sistema está hecho no para comprender, sino para amalgamar, detener. De eso es lo primero que debemos hacernos conscientes, de cómo estamos afrontando una enfermedad. Si la afrontamos desde un nivel conciencial, bajo un sistema que ya conocemos, que nosotros estamos inmersos en él, en ese sistema que nos proporciona diagnóstico, posología o cirugía. No hay otro camino. El diagnóstico es cómo está tu órgano físico, tu parte del cuerpo físico, qué es lo que tiene o no, cuál sería el tratamiento de posología, y si
llegaste tarde y ya no funciona la posología, hay que hacer cirugía. Si no te haces cirugía, te mueres. Ese es el camino. Y respondiendo en síntesis una pregunta que me han hecho muchísimo en el último video que salió sobre el útero. Esta pregunta me la han hecho varias personas y a la vez es como un comentario. Lo voy a sintetizar en una sola. A mí me dijeron que si no hacía esto, me podía morir. Era preferible quitármelo y sacármelo que perder la vida. Para mí fue mejor preferir la vida que la muerte. Ok. Esas son varias de las preguntas sintetizadas que se han hecho o de los comentarios que se han hecho con respecto a este tema. Y yo replantearía lo siguiente a todos y a todas aquellos. Cuando tú llegas a un diagnóstico como ese, ¿te preguntaste por qué llegaste a ese diagnóstico? ¿Tú puedes creer aún en estos tiempos que algo se forme de la nada? En este planeta y en este nivel, todo es un proceso. Y como la frase dice, lo que no regenera, degenera. Lo que no avanza, se estanca. Todas aquellas que les dijeron eso, yo les pregunto, ¿desde dónde decidieron? Yo voy a intentar responder desde dónde decidieron. Decidieron desde el programa del miedo a la muerte. Pero ¿qué hubiera pasado si a ustedes les hubieran dicho lo siguiente? Mira, tenemos ese tratamiento que podemos hacerte, buscar, no cortar ni sacarlo, y existen las posibilidades de que salgas adelante. ¿Qué hubieran hecho ustedes? Me lo hago, por supuesto que me lo hago. Pero si yo llego y te digo, mira, si no te lo sacas, te mueres, porque aquí el diagnóstico es este, y te viene o el cáncer, o la muerte, o tal cosa. ¿Qué van a resolver ustedes? Evidentemente van a resolver por ese temor a no morirse. Y lo entiendo. Pero ese no es el punto. El punto es, ¿desde dónde no me encargué de mí? ¿Desde cuándo no me encargué? ¿Por qué le entregué a este sistema el que me diga si vivo o si muero? Si yo soy aquel que estoy gestando la vida de mi propio ser. Y hay muchos que aún se siguen creyendo que se salvaron, pero no han resuelto nada. Porque ese asunto, aunque lo hayan cortado y sacado, seguirá presentándose en otros aspectos de su vida. Y esto me lleva a explicarles que las enfermedades no son procesos del cuerpo físico. Aquel que crea que una enfermedad es un proceso de mi cuerpo físico está muy lejos de conocerse a sí mismo. Una enfermedad contraviene siempre una posibilidad que te reconozcas en algo que no has resuelto. Tu conciencia, que es la que diagramó tu vida y diagramó tus experiencias, cuando tú no estás cumpliendo con ese diagrama que tú mismo hiciste antes de entrar aquí, te va a enviar evidentes
mensajes para que tú retornes al camino que tú mismo diagramaste. No que Dios, ni el diablo, ni tu papá, ni tu mamá, ni el maestro ascendido. Tú, solo tú. Tú como conciencia, no como cuerpo físico. Entonces, cuando tú te sales del camino, cuando tú empiezas a vivir en un nivel enorme de incoherencia, entonces el cuerpo empieza a recibir esas informaciones. A ver, vamos a enviarle una información de una experiencia que sea física. Ok, que sea algo que le pase para ver si reacciona. No reacciona, no, sigue. Uy, ¿sabes qué? Me caí, me golpeé el dedo, me rompí, pero pucha, qué mala suerte. Me lo arreglo, listo, ya está. Pasó un mes y sigo la vida. Nunca hice la pregunta, ¿para qué pasó esto? ¿Por qué pasó esto? ¿De qué pasó esto? Me hice un cortecito en la mano. Ah, me corté, ya me puse la loborita. Jamás hice la pregunta, ¿para qué pasó esto? ¿Por qué pasó esto? Y así te pasaste toda la vida. Hasta que un día, a los 30 y pico, 40 y pico, 50 y pico años, 60 y pico, ¡puf!, cae en la torre. Alguna enfermedad más profunda, y entonces ahí, ¿qué haces generalmente? Qué mala suerte, porque a mí, yo soy bueno, yo pago mis impuestos, yo siempre voy a misa, voy a la iglesia. Me voy a tratar con el médico, hago mis tratamientos, pago todo mi seguro, el doctor me dice que si no me muero tengo que pagar, y entro en una situación muy compleja. Ok. No hiciste la pregunta. ¿Qué me quiere decir mi cuerpo con esto? ¿Cuántas no han entendido lo que significa una enfermedad y para qué llega? El problema es que el mundo externo, la Matrix, se mueve y te propone una información absolutamente incongruente con tu ser interno. Por eso es que las enfermedades se perpetúan. Por esas respuestas que me han dado. Pero entonces, si no me cortaba, si no me lo sacaba, me moría. Claro, tuviste que llegar a ese punto que ya no hay vuelta atrás, evidentemente. Te lo tienes que sacar. Pero la pregunta que te tienes que hacer hoy, que estás recibiendo la información hoy, ¿qué no evalué de mí? ¿Qué significó ese órgano que sacaron? A nivel energético significa a nivel de experiencia de información. Porque ese órgano que me sacaron traía un paquete de información. Hay incluso algunos que me han dicho, pero no pasa nada porque las plantas yo les corto una hoja y les crece otra. Y yo les he respondido con la mayor claridad: tú no eres una hoja. Tu estructura conciencial no viene a ser lo que hace una planta. En el fondo lo que están buscando es justificar el nivel de inconsciencia con el que resolvieron, y hasta que no afronten que lo hicieron solo por miedo a morir, no seguirán viviendo una vida plena. La vida plena se vive sabiendo que todo el tiempo puedes morir. Pero no es importante. No, pero ¿cómo? Yo no me voy a morir. ¿Para qué quieres vivir acá? ¿Solo para estar anclado físicamente o para cumplir un propósito de una experiencia? Cuando te logras desapegar de esa manera, entonces te mueves a otros niveles de conciencia y entiendes que la enfermedad es incluso una bendición. Pero como estoy diciendo, el sistema de salud les propone moverse desde otro punto, entonces le van a hacer caso a todo lo que le digan, sin gesticular, sin chistar, sin decir, ok, ¿y esto qué significa? Yo he explicado que a mi esposa
Ella dijo no. Y la segunda experiencia fue que hace muy poco también nos dijeron, recuerdo que el médico entró con un... Ya, hay que sacar ese útero. Pero, ¿por qué tengo que sacarlo? Le preguntó. No, porque estás teniendo sangrado. ¿Pero eso qué significa? Y le dijo, no me contradigas, le dijo el señor de la salud. Y entonces mi esposa le respondió diciéndole, muy fácil. Mire, yo me voy a sacar lo que usted me dice, pero si usted me lo demuestra con algún tipo de informe, radiografía. Y dentro de poco viene mi esposa, porque yo no estaba. Cuando yo llegué, nunca más apareció el médico. No volvió a darme la cara. Porque sabía que yo le iba a hacer 3 preguntas simples. ¿Cuál es el argumento? ¿Dónde está el sustento? ¿Y para qué se quiere hacer eso? Una enfermedad es la posibilidad de que nos encarguemos de nosotros desde el proceso emocional. Eso no quiere decir que no existan virus, bacterias, parásitos, hongos, del cual hablaré en un siguiente programa, pero que nosotros, desde nuestras emociones, desde el rango frecuencial de nuestras emociones, hemos permitido que las bacterias, virus, hongos, patógenos acrecenten su estadio en nuestro cuerpo. Cuando nuestro nivel vibracional, nuestras emociones son muy bajas, nuestro campo electromagnético pierde fuerza. Y al perder fuerza, es como abrirle la puerta a miles de millones de bacterias que están ahí. Miles de millones de bacterias, hongos, virus, parásitos que están todo el tiempo viviendo con nosotros. Solo que nosotros no somos conscientes de que todo el tiempo nuestro sistema inmunológico está comiendo bacterias, virus, hongos y las está sacando. No, tú no las deja entrar. Están entrando. Si nosotros tuviéramos un visor infrarrojo, veríamos acá, donde estoy yo, millones de bacterias, millones de virus, que están siempre departiendo con nosotros. En nuestro cuerpo adentro hay trillones de bacterias. Hay bacterias que ya se han establecido y saben vivir con nosotros y conviven con nosotros y son beneficiosas para nosotros. Eso también lo voy a explicar en un próximo programa. Pero hay otras que tienen un nivel distinto y lo único que necesitan y quieren es arrasar con todo para sobrevivir ellos. Y cuando nuestras emociones, nuestro campo energético áurico, nuestro campo electromagnético se ve mermado, somos presa fácil de las bacterias y virus. ¿Por qué se genera un síntoma, una enfermedad? ¿Por qué? Un síntoma o una enfermedad se genera porque hay algo que está estancado. Imaginen un tubo de agua. El agua fluye, pero en un momento coloco un trapo en medio de ese tubo de agua y tapo el paso del agua. Quizás el agua siga pasando por los huecos, por los orificios, pero tarde o temprano esa agua se va a detener. Y cuando se detenga, no solamente se va a detener, sino que va a empezar a podrirse ese punto. Y al podrirse va a podrir todo el agua y todo el tubo. Y termina pudriendo todo el sistema de drenaje. Pues así sucede con una enfermedad. Primero entra como un síntoma. Pero en realidad, cuando tú te vas al médico a evaluarte, no te quedes mirando solo el síntoma a nivel físico. Recuerda que tú eres un sistema extraordinario de información y que cada célula, cada órgano contiene información y cada información que contiene es por cada experiencia que has vivido. Ya sabes que los pulmones son tristeza, el corazón es responsabilidad, el estómago es la carga, los riñones son el miedo. Entonces, si vamos analizando a nivel de emociones, de campo vibracional, conectémonos con eso. No, el doctor me va a sanar. Voy a ir a hacerme la radiografía y después me voy a dar el tratamiento
y después no, el doctor dice que hay que sacármelo, porque no queda otra cosa. Bueno, eso es un nivel. Está todo el ámbito después de la alimentación, que es la parte en el cual tú mantienes a tu avatar, a tu vehículo, a tu antena limpio para que pueda recibir una correcta información. Evidentemente, si te alimentas mal, estás alimentando mal a tu avatar, a tu vehículo, la información se va a empezar a distorsionar. ¿Qué información? Emociones, experiencias, situaciones. Esas informaciones entran, empiezan a generar distorsiones en tu cuerpo energéticamente y tarde o temprano vas a enfermar. Y después viene el dolor físico, porque el dolor emocional puede estar guardado, gestándose. O incluso el dolor físico se manifiesta para que tú te encargues. ¿Y qué hacemos con el dolor físico? Le echamos la pomada, le tomamos la pastilla, el antiinflamatorio, listo, ya pasó. Lo digo porque yo también lo he vivido, yo también lo he pasado. Algunos ya están transitando al camino de la biodescodificación en la constelación. El problema es que esas técnicas quedan cortas, porque hoy hay enfermedades que se están gestando desde otro punto de la conciencia. Hoy hay enfermedades transgeneracionales en las cuales, por más que tú quieras sanar a tu linaje, si tu linaje no está dispuesto a sanar, esa enfermedad se va a mantener. Por lo tanto, lo que hay que hacer es algo más allá que la constelación y la biodescodificación. Ahora, es también importante entender cómo funciona el sistema, ¿no? Si tú te pones a pensar, ¿qué es la sangre? La sangre es un elemento que contiene minerales, hierro, pero es agua. Por eso es color rojo. Y es roja porque contiene glóbulos rojos, contiene el hierro que transporta el oxígeno a todo el cuerpo. Y se transporta magnesio, calcio, fósforo, hierro, zinc. Esa sangre, que es agua, contiene también un nivel cuántico vibracional. Y es esa sangre la que contraviene toda la vida y transporta la vida, transporta la información a los distintos órganos. ¿Te has puesto a pensar cuánta sangre se mueve en los centros de salud? ¿Cuánto dolor? ¿Cuánto miedo? Yo pregunto, ¿a quién crees tú que eso favorece a otro nivel? Cuando expliqué el proceso del útero y lo que vi, todos los centros de salud son casas a nivel etérico, a otro nivel cuántico, que también se han movido por intereses muy oscuros. Razas que necesitan vivir de un nivel muy bajo de nuestra propia sangre. En realidad lo que está sucediendo ahí es que hay un derrochamiento enorme de energía a nivel de la sangre, a nivel del miedo, a nivel del dolor. ¿Cuántos de ustedes van a un centro de salud con una frecuencia que les permita estar en un estado correcto? No. La mayoría vamos siempre a un centro de salud asustados, atemorizados de lo que nos puedan decir, de lo que pueda salir, de lo que pueda pasar. Y es que hoy deben ya moverse ese sistema a otro estado de conciencia, porque los centros de salud deben ser centros de recuperación, de regeneración, de sanación. Aún muchos se mueven en esos sistemas creyendo que es lo que hay. Y siendo lo que hay, bueno, pago mi seguro y que me atiendan y que me digan lo que tengo. La sanación es interna, la curación es externa.
tú puedes curar una herida, pero nunca va a curar hasta que no se sane por dentro. Tú puedes echarle una crema a la herida acá afuera, pero la herida no sana por la crema que le echas. La herida sana por un proceso interno. No hay nada ni nadie que te sane. El sistema de salud lo que hace es salvarte, porque tú no sabes encargarte de ti y tú aún le sigues entregando esa autoridad a ese sistema. Y tú te sientes salvado o salvada porque te dijeron, bueno, era esto, morirte. Claro, evidentemente, si no te encargaste nunca de tus emociones, no te encargaste nunca de por qué llegaste a ese punto, no te encargaste nunca para qué sucedió, de qué debí encargarme de mí, cómo debí afrontarme, cuáles son mis temores, mis dudas, mis resentimientos, todas mis emociones que no he trabajado y que mi cuerpo ha terminado manifestando en una enfermedad o en un síntoma, evidentemente que ese sistema de salud te va a decir, yo te salvé. Pero peor es que tú te sientas orgulloso, orgullosa de eso. Voy a responder algunas preguntas que se han hecho en este último video del útero para no dejarlos sin que puedan tener alguna mayor claridad. Hay gente que me preguntaba y me decía, claro, en el útero era quitármelo o que me muriera. Ok, pero hablemos primero del útero. ¿Qué es el útero? El útero es una matriz. ¿Qué se forma en el útero? En el útero se forma la vida. Ese es el lugar donde se gesta la vida. Es el lugar por excelencia de sostenimiento, donde se sostiene la vida. Y entonces, al sostenerse la vida, podemos entender que esa matriz energética es muy requerida. Es muy requerida, como ya lo he dicho en los anteriores videos. Entonces, si el útero significa un proyecto de vida, entonces, ¿qué significa emocionalmente un proyecto de vida? Que la mujer atesora sus más grandes proyectos ahí. Y que si sus más grandes proyectos la mujer los atesora en el útero, porque para una mujer no hay proyecto más grande que la vida. Ahí donde se forma el hijo o los hijos. Cuando la mujer atraviesa su periodo de experiencia en esta vida, atraviesa frustraciones, atraviesa expectativas, deseos, cosas que quiere hacer, que quiere lograr. La mayoría de mujeres, si te has hecho la pregunta, es ¿por qué termina siempre con el útero con miomas, con carcinomas, con fibromas? Porque el programa les hizo creer que ellas tenían que cumplir ciertas expectativas o deseos. Cuando no las cumplen, se frustran. Y cuando se frustran, hay un bloqueo emocional. ¿Dónde se va a manifestar ese bloqueo emocional? En el útero. Cuando tú te encargas de los bloqueos emocionales, las frustraciones, de lo que creíste que ibas a hacer, de lo que creíste que podías tener, de lo que creíste que podrías lograr, ¿no? Porque es cierto, ¿no? O sea, el programa mental te ofrece la posibilidad de decir, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer aquello. Y la mujer, sobre todo por ser divino femenino, lo concibe y lo cree así. Y cuando no se da como ella pensó, como ella creyó, porque no tuve el esposo que no tuve, yo pensé que iba a tener una vida, o que mis hijos iban a ser así, y que yo me iba a tener una vida color de rosa, y que la princesa, y no se da eso, no es que, bueno, no lo tuve y sigo para adelante. La mayoría,
sufren un bloqueo emocional. Y ese bloqueo emocional es una frustración. Y esa frustración se va a sentar en el útero. ¿Cómo? ¿Cuántas frustraciones hayas tenido? Miomas, fibromas. Y esos miomas y fibromas o pólipos van a gestar la imposibilidad de que cuando la mujer menstrue lo haga normalmente. Va a generar una cantidad de sangre por los estrógenos y la progesterona. Yo no soy médico, no pertenezco al sistema de salud, solo soy alguien que está evaluando la situación desde la experiencia que tuvo en la vida propia con su esposa y siendo un terapeuta desde la conciencia. Entonces, si analizamos cuánto de ti no te encargaste a nivel emocional para que llegaras donde el sistema de salud y el sistema de salud te dijera, si no te opero, te mueres, evidentemente tenías que operarte. Pero ahora yo te hago la repregunta. ¿Eres consciente de que no te encargaste de ti desde otro punto porque o no recibiste la información o porque o no te interesó o porque hoy recién lo recibes? Y eso me viene a la siguiente pregunta que me hicieron, es, ¿pero por qué esto no lo supe antes? ¿Y ahora qué hago? Toda información llega en el momento que tiene que llegar. Si tú has sufrido esa experiencia de haberte sacado la matriz, pues tenía que suceder. Yo no podía evitarlo. ¿Yo lo podía evitar? No lo podía evitar yo. No creo que tú, por el nivel de información que tuvieras. Pero hoy que lo tienes, entonces sí te puedes hacer consciente y puedes iniciar un trabajo de reconocimiento y de devolución de tu conciencia a lo que significa tu matriz. Físicamente es imposible que la traigas. Pero como ya he explicado, el nivel físico es solo uno. Hay que hacer un trabajo desde la conciencia para poder reconectar tu matriz energética, que ojo, solo la tienes tú. La están usando porque tú la entregaste o alguien te la quitó a la fuerza. Todos los que me han escrito, las que me han escrito y que han sido operadas, me han dicho, yo autoricé, ok. Bajo el argumento de que si no lo hacías te morías, ok, está perfecto, pero tú lo entregaste. Háganse conscientes de lo que significa ese sistema de salud y que cómo te propone siempre irte por un camino usando la muerte. Así como muchas también me han escrito diciéndome, yo no permití, y al no permitirlo, no me pasó nada. No hay una que me dijera, yo no lo permití y me dio cáncer. No he encontrado hasta ahorita a alguien que me dijera. Las que me han dicho, yo no permití porque lo sentí, dijo no y se cuidó bien, arregló, hizo los cambios necesarios y su matriz está ahí. Entonces, ¿en qué estamos hablando? Preguntas. Entonces, muchos me preguntan también sobre los dientes, porque creyendo que, bueno, aún habla de la matriz, ¿no? El video habla de la matriz. Los dientes son complementos, no son matrices. E incluso hay dientes que se te caen, ¿no? Cuando un diente llega a un punto en el cual hay que sacarlo, en realidad, si lo llevamos a un nivel emocional, los dientes representan decisiones. Aquel que le sacan dientes es porque realmente no ha tomado las decisiones o no ha decidido en el momento de lo que tiene que decidir. Y el diente está ahí. Cada uno de nuestros dientes está conectado sí a un punto neurálgico de nuestro cuerpo. Pero la pregunta que se tienen que hacer es, ¿por qué llego yo a que me tienen que sacar algo? Y tomo la decisión de que me lo saquen porque no hay otro camino.
porque le he entregado la autoridad a que ese sistema sea el único que me da la información que yo considero correcta. Y entonces, ¿cuándo es el momento que tú retornes al punto de primero y antes que todo reconocerte como la fuente de información? Pero yo no sé nada de dientes. Nadie te está diciendo que sepas de dientes, pero sí puedes sentir y decir, ¿por dónde está yendo esto? Y ahora ya hay información a nivel emocional, a nivel espiritual. ¿Cuál es la implicancia? Dejen de mirar solo su cuerpo físico como una entidad física. Ustedes son mucho más. Ustedes son un cuerpo extraordinario de pensamientos, creación de emociones, sentimientos, realidades y movimiento de sus células. Ustedes pueden mover más una célula en este momento desde una conexión única que tomando una pastilla. Y no estoy diciendo que no sea necesaria la pastilla. Hay momentos en el que el dolor físico es tan profundo que necesitamos amalgamarlo. Pero la pregunta después que pasa el dolor físico, ¿por qué llegué a este dolor físico? ¿Por qué llegué hasta este punto? Es inevitable que cuando llegamos a un punto tan duro de un dolor o de alguna enfermedad tengamos que usar la medicina. Pero es momento de retornar al principio y de empezar a alimentarnos correctamente, pensar correctamente, sentir correctamente, conectar correctamente, cada experiencia de nuestra vida. Eso significa moverse del punto de la conciencia. El sistema de salud no necesita ser destruido. Somos nosotros quienes nos tenemos que mover. Ahí veo todas las clínicas llenas de gente pagando su seguro y creyendo que con eso están asegurando su vida. No aseguran nada. Porque la seguridad no les va a dar la evolución. Si te sacas algo, te cortas algo, finalmente se va a manifestar en otro aspecto. Quizás no en una enfermedad, pero en un aspecto de la vida externa. Tu conciencia va a seguir enviando esos mensajes hasta que no te encargues internamente de ti. Quistes. Claro, te dicen quistes, wow. El quiste realmente a nivel emocional es un resentimiento. Y generalmente cuando salen quistes ahí, en la matriz, es un resentimiento a tu pareja. Porque como femenino, o sea, como divino femenino, es un golpe muy fuerte, algo que te haya pasado, algo que te haya hecho. Evidentemente puede ser una infidelidad o algo parecido, ¿no? Porque si te da justo en la menopausia, estás gestando el miedo a no ser querida, al ser rechazada. No sirvo. Todo ese movimiento se da en la matriz a nivel de progesterona y estrógenos, las hormonas que genera la mujer. ¿Qué es el cáncer? Emocionalmente hablando, desde la conciencia. En el Torá existe la palabra cáncer, que es anterior a la Biblia. Y en el Torá no existen vocales, solo son consonantes. Y hay una traducción que cuenta que el cáncer es resentimiento. Ya desde la época, antes de la Biblia, se sabía que el cáncer es resentimiento. Y el cáncer es una herida profunda, un resentimiento que se arrastra. Alguien que carcome un dolor, un secreto profundo, una carga de odios, una creencia de que todo es inútil. Todo aquel que ha manifestado algún proceso cancerígeno trae esta información no solo en él quizás, sino en su transgeneracional.
Por eso el trabajo no es esperar a que te dé para que te hagas la pregunta. No esperes. Esto tiene que ser parte de la nueva humanidad, del reconocimiento, de la purificación, o diría yo, repurificación. A ver, ¿quiénes son mis familiares? ¿Quiénes han sido mis abuelos, mis ancestros, mis bisabuelos? ¿Qué han traído ahí? Nadie quiere saber nada. Todos quieren llegar a la vida, a vivirla. O creer que la están viviendo. No preguntar nada. Se enferman y se mueren y se acabó. Esto es parte de un reconocimiento. Quieren conocer a su árbol genealógico cuando están enfermos. Quieren buscar al terapeuta o al médico cuando ya sienten algo. No, todos deberían encargarse desde ahorita para ir purificando y limpiando el árbol, el sistema. Llega un momento en que el árbol está tan podrido que ya es casi imposible ayudarlo con constelación o con biodescodificación. Después me preguntaron sobre los trasplantes. Yo mismo pertenezco a un proceso de haberme ofrecido trasplante. Y yo dije no. ¿Cómo dije no? La respuesta no puede venir de la razón. Solo sentí muy fuerte que no era el camino un trasplante. Y viendo que en nuestro sistema hay muchos trasplantes, ¿no? Y evidentemente salvan muchas vidas. Pero yo estoy hablando desde otro punto de la conciencia, porque ¿a qué nivel salvan vidas? Lo salvan porque llegaron a un punto final que no hay otro camino para trasplantarlo. Entonces tienes que trasplantar. Claro, lo que te voy a decir es duro. Vas a seguir repitiendo la experiencia porque no has resuelto nada. Peor aún, cuando recibes un órgano, estás recibiendo una carga de información de otro clan, de otro sistema tan grande como el tuyo que se está instalando dentro de ti. Evidentemente las reacciones van a ser muy fuertes y vas a tener que consumir inmunosupresores, toda una cantidad de posología que, bueno, va a ser una vida solo en automático, ¿no? Entonces, yo creo que lo más importante es revisar cuán dispuesto estás a mirar profundamente en ti y en todo lo que hay detrás tuyo y encargarte de todo eso. No, yo quiero que me salven, yo quiero que a mí me saquen, pongan y sigo viviendo como está. Como ya dije, ese es un nivel, pero hay otros que no. Aquí estamos entrando en un nivel mucho más profundo de entender la vida como es. ¿Qué implica la vida? ¿La vida solo implica vivir? Bueno, para algunos vivir y seguir repitiendo. Pero esa carga de información que hay entre los trasplantes es una carga que no puede ser evitada y que va a mover muchísimos clanes nuevamente y se van a mezclar traumas de unos con otros. Es un asunto muy complejo, muy complejo. Yo estoy hablando de mi experiencia. No. Otros tienen toda la posibilidad de decidir. Igual la donación de órganos, ¿no? Aunque tú estés fuera del holograma, tu carga genética entregada a otro o recibida de otros es una carga muy profunda, muy potente. Los niveles de conciencia que tiene cada uno de nuestros órganos, de todo lo que ha vivido, de todo lo que ha sentido, se mezcla de una manera. Y lo que hace es simplemente alargar el periplo en este proceso reencarnacional que seguimos yendo y viniendo y arreglando problemas, ¿no? La vesícula. Muchos me dicen, me sacaron la vesícula. Bueno, pero a ver, veamos. A nivel emocional, ¿qué puede implicar la vesícula? La vesícula es el conducto o el elemento que está atrás del hígado, que lo que hace es dejar que todo el fluido de la insulina corra. Cuando uno no se alimenta bien, cuando uno no come mucho alimento ultraprocesado,
termina generando obstrucciones a la vesícula y se generan esas piedras. Y entonces eso puede ser muy peligroso. La pregunta que yo te haría es, o sea, claro que te pueden sacar la vesícula si se la tienen que sacar, pero ¿por qué llegaste a ese punto? Ahora, quiero contarles un breve relato sobre la vesícula en experiencia propia, hace varios años. A mi mamá le sacaron la vesícula y le dijeron, hay que sacarte la vesícula porque si no te puedes morir. Le sacaron la vesícula. Recuerdo ese doctor, no voy a decir su nombre. Unos años después, mi papá también presentó a presentar algunos problemitas, pero no eran con la vesícula, era simplemente con el estómago. Ese mismo doctor le hizo toda una revisión y terminó en su consultorio diciéndole, hay que sacarte la vesícula porque si no, te vas a morir. Mi padre, contra viento y marea y contra todo pronóstico, dijo, yo no me saco la vesícula. El sistema familiar casi lo empuja, pero como no, él dijo, no me saco. Y descubrió que con una cucharadita de aceite de oliva, tomándola, se podía sanar la vesícula. Así lo hizo. Recuerdo haber encontrado al doctor con mi padre en la misma clínica en esos tiempos y el médico le dijo nuevamente, ¿cuándo te dejas operar? Ya estoy listo para cortar, tengo que sacarte esa vesícula. Mi padre lo toreó y dijo, sí, ya voy. Nunca más regresó. A los 7-8 meses se volvió a hacer una radiografía y su vesícula estaba perfecta. Dejemos de entregar al sistema de salud nuestra inmediatez de querer salir del asunto. Honro al sistema de salud que está ahora, pero tienen que relacionarse de otra forma. Háganlo desde la coherencia y desde la conciencia. Si hay algo que hacer, antes de cortar, es recomendarle a cada uno de sus pacientes, aliméntate bien, prueba esto, trabaja tus emociones. Dejen de crear el sistema solo por el interés comercial. Y para los que están escuchando, encárguense de ustedes mismos. No esperen a que llegue una enfermedad. Encárguense desde ahorita de todo aquello que sienten. Que siento que está mal, que me siento incómodo, que me duele, qué emoción. Vayan, hagan, busquen. La información está ahí. Ahí hay terapias. Háganlo. Y les aseguro que están cumpliendo con renovar el ciclo de su vida. ¿Qué enfermedad te ha hecho reflexionar en tu vida? Compárteme lo que has aprendido en los comentarios y sígueme para más información.